récords, ya iba iba a actuar fuera de mi competencia, porque ¿dónde que está? Recording, aquí está. Y ahora vamos a compartir el esquema para seguir viendo entonces, pues que los mecanismos de disposición de la competencia son, digamos, excepciones a la indisponibilidad, pues porque resulta que las normas han dicho que han distribuido la competencia de una determinada manera y resulta que sin que hayan sido modificadas las normas, los propios órganos de la administración mueven esa competencia de alguna forma. Disponen de la competencia, si se quiere, pero lo hacen porque una ley se lo permite, si no, no podrían, ¿no? Entonces, lo que suele ser permitido por la ley es la delegación de atribuciones. Y la delegación de atribuciones consiste entonces en lo que les decía antes, ¿no? Es la transferencia temporal precaria del ejercicio de la competencia, insisto en esto, no es la titularidad, sino el ejercicio de la competencia, el poder ejercer la competencia durante un tiempo, por eso es que es temporal, y en beneficio de o de otro órgano que pertenece a la misma organización y que es un subordinado jerárquico del órgano competente delegante. Es el que está delegando, ¿no? Hay el delegante, el delegado, ambos son órganos de la misma persona jurídica y con relación de jerarquía entre ellos, de tal forma que el delegante es superior y el delegatario o delegado es inferior. Y normalmente, entonces, ¿por qué se permite esto? Con base en cuál es el poder que tiene el titular del órgano. Él no podría, en principio, disponer de la competencia como titular de la competencia que es, no puede disponer de ella. Pero en virtud de su poder jerárquico, él puede, ya veremos lo que es la jerarquía, él puede atribuirle el ejercicio de la competencia a un subordinado jerárquico. Y el subordinado jerárquico tendrá que acatar esa decisión porque precisamente él está obligado a obedecer, ¿no? A obedecer las órdenes e instrucciones de su superior. Entonces, ya sabemos en qué consiste, pues, entonces la delegación de atribuciones. Vemos que esa delegación de atribuciones está prevista en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Administración Pública. Ya vamos a ver el decreto ley para que lo leamos un poco, ¿no? Ahí está prevista la delegación de atribuciones, quienes pueden delegar y luego están también las formalidades, cuáles son las formalidades que hay que cumplir para poder delegar. Cuando se delega es necesario cumplir con, sobre todo en el artículo 40, también el 35 algo se señala, pero el artículo 40 se señala que la delegación tiene que hacerse por un acto formal mediante una resolución escrita, que además esa resolución tiene que ser publicada en el órgano de divulgación oficial, la Gaceta de la República, la Gaceta Oficial de la República, o la Gaceta municipal, si es un municipio, la Gaceta Universitaria, si es el Consejo Universitario. Es decir, hay que publicarla en el órgano oficial de difusión, de divulgación que tiene el órgano de que se trate. Tiene que ser razonada por qué se está delegando y bueno, esas son unas formalidades que hay que cumplir necesariamente. Luego, el órgano delegatario, cuando ejerce la competencia y dicta un acto en ejercicio de esa delegación que le fue hecha, él tiene que decirlo expresamente en su acto, además de cumplir los otros requisitos. Él es el que va a escribir el acto administrativo y va a decir, y yo estoy actuando por delegación, porque yo no soy competente, pero no lo sería normalmente por las leyes, ¿no? Pero sí lo soy temporalmente porque he recibido la delegación del órgano competente, ¿no? Claro, no hay que echar todo este cuento, basta simplemente decir, porque lo hago por delegación del órgano fulanito de tal, delegación que fue decidida en la resolución número tal, de fecha tal, publicada en tal parte. Esa formalidad hay que cumplirla también, hay que decir que se actúa por delegación. Luego están las limitaciones a
a la delegación, es decir, la propia decreto ley señala quiénes son los órganos que pueden delegar y que tienen que hacerlo a un subalterno, pero que no lo pueden hacer en algunos casos. Y esas limitaciones son bastante lógicas en definitiva. Y están allí, ya la vamos a ver también, pero se los anuncio. La primera de ellas es, no se puede delegar el ejercicio de competencias normativas. Si el órgano tiene la potestad de dictar reglamentos, tiene la potestad reglamentaria, esa potestad no la puede delegar, es indelegable, siempre. La potestad de dictar reglamentos es indelegable. Por lo tanto, esa es la primera limitación. No se puede delegar la potestad de dictar normas. En segundo lugar, no se puede delegar cuando está prohibido por una norma. Hay una norma que dice que no se puede delegar y bueno, este asunto no podrá ser delegado. Bueno, entonces ya el órgano, por más poder de delegación que tenga, esa materia tampoco la podrá nunca delegar un subalterno. Otra limitación es que es bastante lógica, es la de que no se puede delegar competencias que se detentan por delegación. Si hay un órgano que es competente por delegación, porque ha recibido una delegación, él no puede a su vez delegar en un subordinado de él. Eso sería una subdelegación y eso está prohibido. Entonces, quien puede delegar es el que es competente por determinación de la norma. Él es el titular de la competencia. Y entonces esa competencia la podría delegar, siempre y cuando no sea de las que no se pueden delegar, ¿no? Pero la otra sí las puede delegar. Pero quien recibe una delegación, ya él no puede subdelegar a su vez en un subordinado jerárquico. Y por último, una que de repente a veces cuesta un pelín más comprender, cuando uno está entrando por primera vez en estas materias, que es la prohibición que hay de delegar en el subalterno que ha dictado los actos que van a ser luego revisados jerárquicamente por el delegante. O sea, el ministro, por ejemplo, para decirlo de alguna manera, conoce en vía de recurso jerárquico decisiones de un director o de sus directores. Bueno, él no puede, el ministro no puede delegarle al director de rentas, imaginemos, un alcalde no puede delegarle al director de rentas de su subalterno la potestad, la facultad, la atribución de revisar en vía jerárquica las decisiones dictadas por esa misma dirección. Porque ¿a qué equivaldría esa delegación? Equivaldría a que el interesado no tiene sino una sola instancia. Él va ante la dirección de rentas y allí le deciden algo. Él pide algo y se lo niegan, imaginemos, ¿no? El director de rentas se lo niega. Este interesado tiene el poder de recurrir ante el propio director de rentas, recurso de revisión o de reconsideración. Pero luego si se lo vuelven a negar, entonces él tiene el recurso jerárquico ante el jefe de él, ante el superior jerárquico. Tiene más posibilidades de que le reconsideren la medida, ¿no? Pero resulta que si el superior jerárquico ha delegado en el director de rentas la potestad de resolver los recursos jerárquicos, entonces este recurso jerárquico que ha intentado la persona que ya tiene dos negativas al director de rentas, si él intenta el recurso jerárquico y esa potestad ha sido delegada en él, entonces el tercer recurso va a ser conocido por la misma persona. Porque, entonces, para que evitar esa, digamos una falta absoluta, pues dejan indefenso al interesado, pues, porque él no tiene cómo recurrir verdaderamente. Él cuando va a acudir al superior jerárquico por vía jerárquica, resulta que está encontrándose con el mismo funcionario, que es el que ya decidió en primera instancia. Entonces, ahorita lo vamos a leer para que veamos con más claridad, pues como probablemente la norma lo dice más claramente que yo. Pero antes veamos este último puntico, ¿no? Las consecuencias de la delegación, ¿no? Ya las vamos a ver en el artículo 37 y son un poquito enredados la manera como está redactada, pero en definitiva ustedes tienen que fijarse en dos cosas allí. ¿Qué pasa con la responsabilidad una vez que se ha delegado algo? ¿Quién tiene la responsabilidad de actuar? ¿El delegante o el delegatario? Entonces,
El principio es que la responsabilidad es personal. O sea, quien actúa, o sea, cuando dice que aquella responsabilidad que hablábamos, civil, penal, administrativa o disciplinaria, siempre es personal. El que responde por haber hecho algo malo, hablar coloquialmente, es quien lo hizo, quien actuó mal. No podría entonces entenderse que el delegante responda por las cosas malas que haya hecho el delegatario. Quien lo hizo fue el delegatario, ¿no? Aun cuando esa materia debió ser resuelta por el delegante porque él era el competente, sin embargo, una vez que se produjo la delegación, quien está actuando a partir de ese momento es el delegatario. Por lo tanto, las responsabilidades personales incumbirán al delegatario porque él es el que puede estar haciendo algo indebidamente, ¿no? Entonces, ese es el primer tema, ¿no? La delegación modifica la responsabilidad, porque ya el responsable por el ejercicio de esa competencia no es el superior, porque él ya no la está ejerciendo, sino el delegatario, que es el que la está ejerciendo, así sea temporalmente, ¿no? Pero, en cambio, a los efectos de recurrir, a los efectos de recurrir el acto, esa, digamos, no se desplaza en la recurribilidad del acto. Es decir, si el ministro se desprende de una competencia y se la delega al director de renta, o el alcalde se la delega al director de renta, a partir de ese momento el responsable por el ejercicio de la competencia es el director de rentas. Pero los actos que dicta el director de rentas se entienden dictados por el ministro a los efectos de sus recursos. ¿Cómo podemos recurrir de esos actos? Podemos recurrir como si el acto hubiera sido dictado por el ministro. Esto les puede sonar un poquito extraño, pero es a los efectos de evitar que la delegación alargue las vías de recurso, prolongue las vías de recurso, las haga más tortuosas. Que piensen ustedes, el alcalde es quien dicta un determinado tipo de acto, lo delega en el director de personal, materia de personal, destitución, ese tipo de cosas. Entonces, el director de personal destituye a un funcionario por delegación y le dice, yo te estoy destituyendo por delegación porque el competente era el alcalde. Entonces, el destituido hubiera podido recurrir inicialmente contra el propio alcalde, ¿no? En vía de recurso de reconsideración. Quien actúa es el alcalde y por lo tanto él sería ante quien debería el interesado recurrir, ante el alcalde. Y si el alcalde no resuelve, entonces va al tribunal directamente. En cambio, si se entiende que el interesado debe recurrir ante el órgano que efectivamente actuó por delegación, entonces aquí habría más recursos, una vía más tortuosa que tendría que recorrer el interesado. Primero tendría que intentar un recurso de reconsideración ante el director de personal, porque fue el que dictó el acto. Luego, recurso jerárquico ante el alcalde, y después cuando puede ir al tribunal. Entonces, más largo. Entonces, para evitar eso, justamente, es que ya vamos a ver que el artículo 37, dejemos de compartir en este momento y vayamos al texto del decreto ley, que está donde siempre me enredo, no sé por qué no lo logro. Ah, bueno, vamos aquí un momentico, déjenme verlo. Yo juraba que lo tenía preparadito todo y resulta que no está tan preparadito. Aquí está. Entonces, vamos. No, de nuevo, no sé qué se me hizo. Whiteboard. No. Vuelvo a aquí. Ajá, este es el esquema. Ok, entonces si hago aquí, necesitaría un ayudante de cátedra que me ayude con estas cosas. Compartir la pantalla. Bueno, ¿será esto? Aquí está, mira, pero si la tenía enfrente, no sé por qué, es que no lo veo. Tengo como muchas cajitas y no lo logro ver. Entonces, en primer lugar, están viendo bien, ¿no?
texto del decreto de ley orgánica de la administración pública. El artículo 34 habla de la delegación interorgánica y entonces ahí prevé, justamente esa delegación interorgánica es la delegación de atribuciones de la que venimos hablando. Entonces la propia y efectiva delegación de atribuciones. Entonces, el presidente, el vicepresidente, los ministros, los viceministros, o sea, la alta cúpula de la administración central, presidente, vicepresidente, ministro y hasta viceministro, 4 niveles, pueden delegar en quienes, en órganos inferiores a ellos. Pero no solo en el Poder Nacional, también los gobernadores, también los alcaldes, también en los municipios, también los jefes de gobierno, eso se refiere al Distrito Federal, y se acuerdan que hablé del territorio insular Miranda. Bueno, ahí también el jefe administrativo se llama jefe de gobierno. Bueno, entonces se refiere a esos jefes de gobierno y en general los superiores jerárquicos de los órganos y entes de la administración. Entonces el Consejo Universitario es el órgano, son los superiores jerárquicos de una universidad. O en un instituto autónomo habrá que ver si el superior jerárquico, el órgano superior jerárquico es la junta directiva, el consejo directivo, habrá que ver cómo se llama. Bueno, estos tienen poder de, siempre que sea órgano superior de dirección de esa organización. Podrán delegar las atribuciones que les estén otorgadas por ley a los órganos bajo su dependencia, a los órganos o funcionarios. Bueno, en realidad es a los órganos bajo su dependencia. No puede ser a un funcionario simplemente a mi secretaria, no. O sea, tienen que delegársela a un órgano, es decir, al titular de un órgano que esté bajo la dependencia jerárquica de quien está delegando, ¿no? Bueno, hasta ahí llega la delegación de atribuciones. Después ya vamos a ver que hay, ese artículo prevé otras cosas, además de la delegación de atribuciones, pero hasta ahí llega. Puede delegar atribuciones que le han sido asignadas por ley a los órganos ubicados bajo su dependencia jerárquica, ¿no? El artículo 35 dice, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución y otras leyes, que pueden decir otra cosa, no se podrá proceder a delegar, primero, cuando se trate de la adopción de disposiciones de carácter general, de carácter normativo, lo que ya les decía. La potestad reglamentaria no se puede delegar. Segundo, cuando se trate de competencias o atribuciones ejercidas por delegación, no se puede subdelegar. Tercero, cuando se trate de competencias, segundo, cuando se trate de la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recursos. Esa fue la que dije. No se puede delegar el poder de resolución de recursos contra actos dictados por a quien se le está delegando esa atribución. Eso no se puede hacer. Y por último, en asuntos, en algunas materias que por una norma legal no se puedan delegar. Este mismo artículo señala una de los requisitos formales. Los actos administrativos que se adopten por delegación indicarán expresamente que están siendo adoptados por delegación y dirán cuál es la resolución en la cual se otorgó la delegación. Bueno, la revocabilidad, eso es importante, bueno, se los había señalado, la delegación será revocable en cualquier caso. En cualquier momento puede el delegante revocarla y lo hace por resolución, que de nuevo publica, etcétera, y ya el delegado ya no tiene esa competencia. El acto que confiere la delegación deberá indicar la oportunidad en que, eso es también importante, otra formalidad importante, el delegatario debe rendir cuentas al delegante cada cierto tiempo, toda la semana, todos los meses. Mire, yo estoy ejerciendo la competencia de esta manera, para que el delegante sepa si revoca o no esa competencia, ¿no? Esa delegación. La competencia, la consecuencia de la delegación interorgánica, los funcionarios del órgano al cual se haya delegado una atribución serán responsables por su ejercicio, lo que les he dicho, ¿no? La responsabilidad es personal. Ya el delegante ya no es responsable, es el delegatario el que lo es. Pero en cambio, los actos administrativos derivados del ejercicio de las atribuciones delegadas, a los efectos de los recursos correspondientes, se tendrán como dictados por la autoridad delegante.
Entonces, el acto dictado por el director de rentas del municipio, por delegación del alcalde, se entiende dictado por el alcalde. Los actos dictados por el director zonal de un ministerio se entenderán, a los efectos de recurrirlos, se entenderán dictados por el ministro que le delegó, o el viceministro, el que le haya delegado, bueno, se entienden dictados por él, a los efectos de los recursos solamente. Bueno, eso con respecto, vamos aquí a suspender esto, este compartir, y seguimos con el, no es reacciones, es compartir la pantalla, el esquema, y entonces volvemos otra vez aquí, y vemos que llegamos a la segunda forma de alterar la competencia inicial, de disponer de la competencia. La primera era la delegación. La delegación ¿qué es la delegación de atribuciones? De esa manera se transfiere la atribución, el ejercicio de la atribución que la tenía el titular de la competencia, se le transfiere a un subalterno de ese titular. La otra es al revés, la avocación. Y es cuando, entonces, señala la doctrina, que es cuando el titular, el superior jerárquico de la organización no es competente, sino un inferior de él, un órgano inferior. El competente no es el alcalde, sino el director de rentas. Las ordenanzas dicen que el competente para otorgar un permiso de venta de licores, imaginemos, o sea, de un comercio, y cobrar la renta correspondiente, es el director de renta. Pero en un momento determinado, el alcalde considera que ese caso concreto, que ha causado conmoción en el municipio y ha tenido problemas, le ha traído problemas de tipo de reclamos, etcétera, él quiere resolverlo él personalmente. Y entonces dicta una resolución mediante la cual se aboca el conocimiento de ese caso concreto. Y se lo envía al órgano competente y dice, envíeme el expediente que yo voy a resolverlo de acuerdo con el artículo tal que me permite abocarme al conocimiento de este asunto. Entonces, vamos a verlo, fíjense usted que exactamente lo contrario, pues, ¿no? Se modifica la competencia que antes estaba en el inferior jerárquico y ahora pasa al superior jerárquico, pero es de nuevo una traslación, una transferencia temporal y específica para ese caso nada más. El resto de las cosas las seguirá conociendo el órgano competente. Entonces, vamos de nuevo a compartir el artículo 41 de Your Screen. Ojalá que lo consiga rapidito para no perder tiempo. El artículo 41, entonces dice aquí la vocación. De nuevo, los mismos aquellos que podían dictar que podían delegar las máximas figuras organizativas, las máximas figuras jerárquicas de las distintas figuras organizativas, pueden abocarse al conocimiento de un asunto que le corresponde, porque así lo determina la ley, a un inferior jerárquico de ellos. El presidente de la República, el vicepresidente, el ministro, el viceministro, en el caso de la administración nacional, y luego los gobernadores en los estados, los alcaldes en los municipios, los jefes de gobierno en el distrito capital y en el territorio insular Miranda, y los superiores jerárquicos de los órganos, de los otros órganos, de institutos autónomos, de las universidades, etc. Aquí lo ampliamos un poquito, así como los demás funcionarios superiores de dirección. Siempre tienen que ser funcionarios superiores de dirección. Podrán abocarse al conocimiento, sustanciación o decisión de un asunto cuya atribución corresponda ordinariamente o por delegación, aquí sí puede ser por delegación, a sus órganos jerárquicamente subordinados cuando razones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o de interés público lo hagan necesario. Se hará mediante acto motivado, igual que la delegación, que deberá ser también publicado, ¿no? Perdón. No, como que no tiene que ser publicado. Como es un caso concreto, caso específico, creo que no tiene que ser publicado. Después lo podríamos chequear a ver. Pero eso no es tan importante. Si hay que publicarlo, lo dice la ley y hay que publicarlo, ¿no? Bueno, esa es la vocación, que es bastante más sencilla, entonces, que
de la delegación y solo nos quedaría entonces ver unas figuras que son, vamos a suspender aquí, unas figuras parecidas a la delegación. Yo les voy a pedir que las revisen yo les voy a dar una explicación rápida, pero les voy a pedir que vean los artículos del decreto ley, porque es decir, en realidad lo importante es saber que se trata de figuras que se parecen a la delegación, pero que no son verdaderas delegaciones, tal como como la hemos definido, como define la delegación la doctrina. Y les indico allí los artículos donde están previstas estas figuras y les explico ahorita rápidamente por qué yo entiendo que no son verdaderas delegaciones y después ustedes lo podrán constatar cuando vean los artículos, ¿no? En primer lugar, una figura introducida en esta decreto, antes nunca se había hablado de esto en Venezuela, pero este decreto ley del 2008 habla de la delegación intersubjetiva. La delegación, y esa delegación intersubjetiva es una delegación que según ese artículo, que van a ver ahí en el artículo 33, es una delegación que hace la administración central con respecto a los entes de la administración descentralizada, que le están sujetos por la vía de tutela, ¿no? Entonces, un ministro puede, según esto, delegar en un instituto autónomo que está sujeto a su control. Bueno, eso no es verdaderamente una delegación. ¿Por qué? Porque la delegación tiene que darse entre órganos de la misma organización, donde hay jerarquía. Y entre el ministro y el instituto autónomo no hay jerarquía, porque la jerarquía, nos lo explicará en la próxima clase, creo que Luisana, se da solo entre órganos de la misma organización, no entre personas jurídicas distintas. Eso en realidad es una descentralización y eso lo veremos también la semana que viene, la descentralización. Entonces la delegación intersubjetiva no es una verdadera delegación, es una descentralización. En segundo lugar, la delegación de firma, prevista en el mismo artículo de la delegación de atribuciones, no explica para nada ese artículo en qué consiste. Pero la doctrina se ha encargado de definir la delegación de firmas, porque leyes anteriores, como la ley de carrera administrativa y la ley orgánica de la otras leyes, la ley orgánica de la administración central, tenían una distinción entre delegación de firmas y delegación de atribuciones. La delegación de atribuciones, que es la que hemos venido señalando, es la que ya les expliqué. Transferencia temporal precaria del ejercicio de la competencia del superior jerárquico competente a un subordinado jerárquico de aquel. La delegación de firmas no transfiere competencia. La delegación de firmas es una autorización que hace el competente, el titular de la competencia, autoriza a un subordinado para que elabore el acto en donde va a estar contenida documentalmente la decisión. Pero quien va a tomar la decisión es el mismo competente. El ministro, que no quiere escribir el acto y no quiere que aparezca con su nombre, digámoslo así, le da la instrucción a su viceministro para que sea él quien escriba los actos que el ministro ha dictado en determinadas materias. Entonces, quien va a aparecer firmando es el viceministro, porque él tiene delegación de firma. Él puede firmar los contratos, por ejemplo, cosas que son muy rutinarias, de muchísimo número de volumen de papeles. No los quiere firmar el ministro, pero él sí quiere decidir. ¿Cómo decide el ministro? Cuando el subalterno viene y le presenta los casos, en lo que se llaman las cuentas, siempre hay una cuenta que el subordinado lleva ante el superior jerárquico todas las semanas, cada 15 días, como sea, pues, ¿no? Y le va diciendo, mire, hay esto que se quiere hacer aquí, esto otro se quiere hacer allá y tal. Y luego en ese mismo papel, en esa misma cuenta, va diciendo, va anotándose lo que el ministro decide. Sí, aprobado, no, negado, diferido, lo va decidiendo allí. Bueno, él luego se lleva esa carpeta y en su despacho escribe las decisiones. Mire, por decisión del ministro, usted pasó tal cosa. Y yo estoy firmando por delegación de firma. O sea, pero quien está ejerciendo la competencia no es el delegatario de la firma, quien está ejerciendo la competencia es el ministro porque él fue el que tomó la decisión.
Solo que su nombre no va a aparecer, digamos, su firma no va a aparecer, pero se va a decir que quien tomó la decisión fue el ministro, por decisión del ministro. O sea, quien tomó la decisión es el ministro. Si no apareciera eso, el viceministro haría un acto para el cual es incompetente. Va a parecer que quien tomó la decisión es él y él no es competente. Por lo tanto, tiene que decir que él está actuando por delegación de firmas y además tiene que aparecer en alguna parte, estar la prueba, por si luego hay un recurso, hay un reclamo, tiene que aparecer la prueba de que la decisión la tomó el ministro. Así funciona la delegación de firmas, mal llamada delegación, que en realidad es una autorización para elaborar el acto documental y firmarlo. Lo firma el delegatario de firma, pero lo está haciendo porque tiene delegación de firma. Tiene que decir en qué resolución está la delegación de firma y eso. Si el delegatario de firma cree que está actuando con delegación de atribuciones y dicta la decisión, él está actuando fuera de su competencia. Por eso es que hay que distinguir también la delegación de firmas de la delegación de atribuciones, que están previstas en el mismo artículo del decreto ley. Pero solo que la delegación de firmas no está definida, se las estoy definiendo yo porque así la doctrina la ha definido. Y normas anteriores que habían sobre esto. Y por último está la encomienda de gestión. La encomienda de gestión, léanla para que vean, en realidad es una especie como de mandato que se le encomienda, por eso que se llama encomienda, a un superior, a un inferior, a alguien que está bajo el control del encomendante, para que realice tareas materiales o técnicas. Entonces, el ministro le encomienda a, digámoslo así, no sé, pues a las gobernaciones para que procedan a la vacunación de la población. El competente en la materia es el ministro, el ministerio, el Poder Nacional, pero quien va a realizar la vacunación va a ser un órgano y personal de otra persona jurídica distinta. Para vacunar no hay que tener competencia porque ahí no hay ejercicio de ninguna potestad, es un acto material simplemente. O recabar informes, recabar información, tomar fotos, hacer un levantamiento topográfico, tomar muestras de la tierra y mandar el resultado a la labor. Esas son labores técnicas para las cuales no se requiere competencia. Por lo tanto, la encomienda